Martín Lutero y la Reforma. Martín Lutero continúa siendo importante hasta el día de hoy. Su labor teológica cambió el curso de la historia de la Iglesia, del mundo, y dio pie al nacimiento de muchas comunidades cristianas de nuestros días. Martín Lutero nació en el pueblo de Eisleben, hoy Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Sus padres fueron Juan Lutero y Margarita Lindemann. Tuvo entre 7 y 8 hermanos. Los padres de Martín pasaron por momentos de pobreza, por eso se trasladaron a una ciudad minera. Allí llegaron a mejorar sus ingresos y su padre ganó el respeto de la comunidad que lo eligió de concejal. Los padres de Martín eran muy religiosos, estrictos y severos en sus castigos, pero también se preocupaban mucho por darle una buena educación. Las cosas en la escuela en aquellos tiempos no eran sencillas para los niños. Los maestros tenían permitido golpearlos con una caña y les enseñaban creencias que los espantaban y atemorizaban con el infierno, los demonios y las brujas. Cuando Martín cumplió 15 años, tomó clases de canto y de latín. Sobresalió como uno de los mejores estudiantes de latín. Se hospedó con 2 familias y en aquellos días Martín tuvo que cantar de puerta en puerta pan por el amor de Dios junto con otros niños de pocos recursos. En 1501, Juan Lutero decidió enviar a su hijo Martín a la Universidad de Erfurt, influenciada por el humanismo, gozando de un buen prestigio. En ese lugar, Martín vivió uno de los momentos más importantes de su vida. Descubrió que en la biblioteca de la universidad había una Biblia. Aunque el libro estaba en latín, Martín pudo leerlo por su buen conocimiento del idioma. En 1502, Martín recibió su grado de bachiller y en 1505 obtuvo su maestría. Mientras estudiaba en Erfurt, Martín meditó mucho sobre la muerte. Varios de sus amigos y familiares habían fallecido por las pestes. Esto lo llevó a pensar mucho en la vida después de la muerte, el purgatorio, el infierno, el cielo y en qué se podía hacer para ser salvo de los castigos eternos. Martín estaba seguro de que si moría en esos momentos, se iría al infierno. En uno de esos viajes, Martín se encontró en medio de una fuerte tormenta. Creyó que moriría. En esos momentos de pánico le juró a Santa Ana que si le perdonaba la vida, se convertiría en monje y dedicaría su vida a Dios. Esa noche, tomó sus cosas, repartió sus libros y salió de la universidad. Llegó al convento de los agustinos ermitaños y pidió ser admitido. En el convento, Martín cumplió al extremo con las exigencias de los agustinos. Hacía largas oraciones, dormía poco y su cuarto era muy frío. Ayunaba, se flagelaba y se confesaba constantemente. Sin embargo, haciendo todos estos sacrificios, Martín no se sentía salvo ni perdonado. Vivía atemorizado, imaginando que Dios lo condenaría al infierno. En el monasterio, Lutero conoció a Juan Staupitz, profesor de teología de la universidad, quien se convirtió pronto en su amigo y consejero. Él se dio cuenta que Lutero se angustiaba por su salvación eterna y por entender mejor la voluntad de Dios. Por eso, lo animó a estudiar teología en la universidad para encontrar respuestas a sus inquietudes teológicas. La Universidad de Wittenberg fue fundada por el príncipe de Sajonia, Federico III, conocido hoy como Federico el Sabio. Federico el Sabio fue un personaje clave para entender la historia de Lutero y de la Reforma. En noviembre de 1510, Martín visitó el Vaticano por orden de sus superiores. Su visita al Vaticano le permitió conocer el contexto político y religioso de su tiempo. Conoció de cerca a los jerarcas católicos. Se dio cuenta que muchas de las actividades de los religiosos eran negocios y no tenían nada espiritual. Por aquel entonces se comenzaba a edificar la Basílica de San Pedro. En el tiempo de Lutero, Alemania, como otros países de hoy, Austria, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, entre otros,
formaban parte de lo que se denominaba el Sacro Imperio Romano Germánico. El gobernador Maximiliano I era el hombre más importante del imperio, pero su poder lo ejercía apoyado por el Papa Católico. Cuando Martín regresó de Roma, se mudó permanentemente a Wittenberg, ciudad gobernada por Federico el Sabio. Allí comenzó su labor como predicador, confesor y fue nombrado vicario de los agustinos. En 1516, el famoso humanista Erasmo de Rotterdam publicó su Nuevo Testamento traducido al latín, el cual inspiró la visión de Lutero. Rotterdam y el movimiento humanista proponían ir a las fuentes originales de las Escrituras. Lutero comenzó a estudiar griego y hebreo para consultar los textos bíblicos originales. Deseaba interpretar profundamente la Biblia y preparar mejor sus clases y sermones. Se dedicó entonces a predicar y a dar cátedras sobre los Salmos, Romanos, Gálatas y Hebreos. Por ese tiempo Martín Lutero meditó sobre la justicia de Dios y concluyó que la salvación es un regalo exclusivo de Dios, dado por gracia y recibido solo por la fe, y que las buenas obras y los castigos corporales no ofrecen la salvación. Cuando Lutero leyó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, desarrolló su doctrina de la justificación, donde contempló a un Dios que se dio a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo para dar vida. Lutero halló así la paz personal y el amor de Dios. En 1513, el Papa León X continuó invirtiendo en guerras, en valiosas obras de arte y construyendo la ostentosa Basílica de San Pedro. Para mantener sus exagerados excesos, el Vaticano había permitido diferentes prácticas corruptas. Entre ellas se encontraba el comercio de reliquias e indulgencias y la venta de puestos eclesiásticos. Las reliquias son parte del cuerpo de un mártir, persona considerada santa, o bien objetos que estuvieron en contacto con él o ella y que conceden milagros. Las indulgencias eran documentos oficiales emitidos y vendidos por la Iglesia Católica a través de los cuales se concedía a los feligreses, vivos o fallecidos, el perdón de sus pecados, la salida del purgatorio y la entrada al cielo. El cardenal Alberto de Brandenburgo había acumulado varios puestos en la Iglesia, lo cual estaba prohibido. De arzobispo había ascendido a cardenal mientras era príncipe de Maguncia. La familia del cardenal pagó al Papa León X, con dinero prestado, 24.000 ducados. Con esa suma se le permitió a Alberto mantener todos sus cargos, pero la familia quedó muy endeudada. Para pagar el préstamo, el Papa le permitió al cardenal vender indulgencias. Sin embargo, solo podía usar la mitad de las ganancias porque la otra parte estaba destinada a la construcción de la Basílica de San Pedro. La venta de las indulgencias se le encomendó al fraile dominico Juan Testel, un clérigo experimentado en estafar a la gente con el cuento de las indulgencias. Testel asustaba a la gente mostrando dibujos de demonios y de personas quemándose. Además, describía al detalle los castigos y los sufrimientos en el infierno y en el purgatorio. Al final de sus presentaciones, persuadía a sus audiencias hablando fantasiosamente de la buena vida en el cielo y de lo fácil que era para ellos y sus familiares difuntos llegar al paraíso por medio de las indulgencias. Algunos de los feligreses de Lutero compraron estas indulgencias y ya no iban a confesarse, diciendo que poseían estas indulgencias que los libraban de la culpa. Lutero, furioso, predicó contra estas indulgencias, ocasionando que bajara el negocio del cardenal Alberto y de Testel, quienes se enfurecieron. Lutero envió copias de sus tesis a distintos académicos y religiosos, incluyendo al cardenal y al papa. En un principio las tesis de Lutero no fueron consideradas en serio. Incluso el papa las consideró insignificantes. Para fortuna de Lutero, estudiantes y pensadores realizaron la traducción del documento y lo divulgaron dentro y fuera de Alemania.
La imprenta recién inventada en aquel entonces permitió la rápida difusión de las tesis y Lutero se convirtió de la noche a la mañana en un profesor famoso y admirado por sus provocadoras ideas. Fue entonces que el cardenal Alberto de Brandenburgo lo denunció ante las autoridades católicas. En octubre de 1518, el cardenal Cayetano se reunió con Lutero en Augsburgo. El joven teólogo intentó explicar sus planteamientos, pero su crítica repercutió inevitablemente contra el Papa, pues era él quien autorizaba el comercio de las indulgencias y quien más se beneficiaba de ellas. A Cayetano le pareció insolente la postura del joven, por lo que el encuentro resultó un fracaso. El cardenal se limitó a pedirle que se rectificara, mientras Lutero insistió en aclarar sus ideas. Cayetano tenía la orden de apresarlo en caso de que no se retractara. Sin embargo, como se habían programado varios encuentros, Martín tuvo la oportunidad de huir a Wittenberg antes de que se diera una orden de arresto en su contra. El cardenal Cayetano le solicitó a Federico el Sabio que entregara a Lutero para ser juzgado en Roma. El príncipe sajón se negó. Aunque el Papa León X quería acabar con Lutero, no quería quedar mal con Federico el Sabio, así que envió a su representante llevándole regalos, incluyendo la prestigiosa Rosa de Oro, que es una condecoración que otorga el Papa a personas electas. Miltitz no convenció a Federico el Sabio, pero pudo negociar directamente con Lutero. Acordó que ningún teólogo tratara los temas de las 95 tesis, pero pasando el momento de tensión, discutirían sus planteamientos con teólogos mejor preparados. Lutero aceptó la propuesta y hasta prometió que escribiría una carta de disculpas al Papa. El 28 de julio de 1519, el joven Carlos V, de 19 años, fue electo como emperador de Frankfurt. Aunque el joven no había sido apoyado por el Vaticano, estaba dispuesto a defender a la Iglesia Católica a toda costa. Un teólogo llamado Juan Eck criticó entre su grupo de amigos teólogos a las 95 tesis. Lutero se enteró y respondió intentando explicar mejor sus tesis. Además, cuestionaba los métodos que usaban para la interpretación bíblica y proponía un método literal que no permitiera tradiciones como las indulgencias. La discusión terminó en un debate público entre Lutero y Eck. Durante el debate, Lutero le exigió a Eck que argumentara sus ideas con bases bíblicas, afirmando que nadie, ni el mismo Papa, estaban sobre la autoridad de las Escrituras. La gente sentía mucha simpatía por Martín Lutero, y con este ambiente a su favor, Lutero empezó a realizar cambios en la vida eclesiástica. Se le unieron otros teólogos y otros pensadores famosos de esos tiempos. En la universidad, los reformadores fomentaron el desarrollo de estudios de la Biblia, contratando para ello profesores expertos en hebreo y griego. Por este tiempo, Martín Lutero se dedicó también a estudiar y predicar sobre los sacramentos, la justificación, la gracia divina y el sacerdocio universal. Textos fundamentales de la